Ser ciudadano, un ser íntegro y coherente. Aquí el equipo sabe que yo no canto esa música romántica, yo soy del cuerpo de baile, aunque no lo haga muy bien, pero me divierte muchísimo. Son las 11:22 y ya tenemos en línea a nuestro Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública, y estamos así creciendo. Arrancamos con gobierno abierto, no es más, arrancamos con participación ciudadana, esas cosas, y gobierno abierto, parlamento abierto, y ya vamos para el Estado abierto. Pero ya vía hacer la legislación y todo lo que se necesite para que esto suceda. No sé a cuánto tiempo, de cuánto tiempo estamos hablando para lograr esto en Venezuela, pero aquí en Gente y Ciudad estamos haciendo el trabajo de decir cómo es que se bate el cobre con nuestro amigo Juan Medina. ¿Cómo estás? Bienvenido. María Alejandra, muy bien, feliz inicio de semana. ¿Cuánto tiempo nos falta? Eso sería una pregunta que nos gustaría contestar, tener esa varita mágica, pero muy a propósito. Pero no estamos sentados esperando la cosa, aquí estamos haciendo, que eso es lo importante. No podemos dejarlo solo a la varita mágica y que por acto de magia pase. Por eso, espacios como estos que nos permiten conversar, formarnos, prepararnos y también llegarle a los funcionarios públicos de esos que hablabas y que en efecto hoy es su día. El funcionario público es un servidor, es un trabajo que lamentablemente en nuestro país está venido a menos, poco reconocido. Lo asociamos muchas veces con prácticas de corrupción, con chanchullos, con matraqueo, con que el funcionario público está ahí para aprovecharse de las oportunidades. Pero en verdad la esencia del servicio público es muy importante. Son personas que trabajan para la comunidad, para el servicio, para el país. No solo para atender al ciudadano, porque eso es una parte del servicio público, una parte muy importante, por cierto, sino que su trabajo es diseñar políticas públicas, planes de desarrollo, de crecimiento en sus áreas. Entonces, siempre que hablamos de estos temas, tenemos que tener presente y reivindicar la importancia del servicio público. Nada de lo que decimos en nuestros espacios tiene que ver solamente con una crítica y señalar, sino con la construcción de mejores alternativas. Que nosotros los ciudadanos podamos entender que hay formas distintas de hacer las cosas y que los servidores públicos también lo entiendan y se atrevan. Yo conversaba el fin de semana con unos sobrinos míos que son mucho menores que yo, evidentemente no llegan a los 20 años, y es impresionante cómo los muchachos a esa edad no conocen cosas que nosotros sí conocemos. Los muchachos hoy en día de 20 años viven un país totalmente distinto al que tú y yo conocemos, porque no tiene algunos puntos de comparación distintos. Entonces, quizás un muchacho de 20 años puede creer que el servicio público correcto o debe ser como lo tenemos hoy en día, y no es así. El servicio público puede ser mucho mejor, puede reivindicarse. Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas de los parlamentos abiertos. Hemos dicho que los parlamentos abiertos, es decir, que el concepto de gobierno abierto, ya no solo involucra al Poder Ejecutivo, sino que también al Poder Legislativo, bien sea en el Estado, en la República, en los estados o en los municipios. ¿Y qué tiene que ver un parlamento abierto? ¿Cómo es esta idea? Bueno, un parlamento que es transparente y que rinde cuentas, no solo de los recursos, es decir, no solo de la plata que le ingrese, le gaste y cuánto le pagan los diputados, a los asambleístas, a los concejales, sino también de su función legislativa y parlamentaria, es decir, informar a la ciudadanía de manera permanente, cercana, de fácil comprensión, qué hacen, qué se discute, qué ordenanza, qué ley se está proponiendo, para qué esto, cuál es el beneficio, cuáles son las alternativas, cuáles son esos proyectos legislativos que se han presentado, cuáles son las discusiones que se han dado y qué avances tiene cada uno de estos proyectos. Eso tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas de los parlamentos. Pero también los parlamentos tienen que permitir y promover, sobre todo promover, porque no es solo permitir, la participación de los ciudadanos. Vamos a poner un ejemplo muy cercano en nuestras casas. No es lo mismo permitir que en nuestras casas los hijos participen a promover que los hijos participen. Porque el permitir que los hijos participen es bueno cuando ellos quieran que hagan algo. Pero promoverlo es incentivarnos a que ellos quieran hacer algo, que ellos quieran involucrarse con las cosas. Entonces pasa lo mismo con el Estado abierto, con los parlamentos abiertos. Hay que promover la participación de la ciudadanía. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a través de consultas,
pero muy importante, de una representación auténtica. Estoy hablando sobre todo en el caso de los parlamentos, que como siempre lo comentamos, María Alejandra, es el espacio perfecto o mejor para la representación de los ciudadanos. Pero, dime. No, te iba a comentar que todo esto que hemos dicho es una partecita del trabajo que tienen los parlamentos. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Aquí estamos hablando de cómo los parlamentos pueden ser transparentes de su actividad. Pero los parlamentos tienen la función más importante, que es hacer las leyes para que todo el resto del sistema sea transparente, rinda cuentas, luche contra la corrupción, permita el acceso a la información pública, es decir, sean abiertos. A los parlamentos, bien sea a la Asamblea Nacional, a los consejos legislativos o a los consejos municipales, les toca ser los que dictan cuáles son esas leyes que nos rigen a nosotros los ciudadanos. Y ellos tienen en sus manos entonces la posibilidad de hacer que todo el país camine hacia ser abierto. Y vamos a aclarar aquí algunas cosas. Nuestra Constitución vigente, la de hoy en día, establece unos principios de cómo debe actuar la administración. Dice que la administración pública debe ser eficiente, eficaz, pero también dice que debe rendir cuentas, ser transparente, debe permitir la participación del ciudadano. Es decir, nosotros tenemos una base constitucional que nos permitiría desarrollar en el país, por ejemplo, una ley de transparencia, una ley de acceso a la información pública, una ley de participación ciudadana, pero unas de estas leyes reales que realmente promuevan esto. Es más, voy a dar un interesante para ti que además tienes el tema municipal muy cercano, y es que nuestros municipios pudiesen todos tener ordenanzas de acceso a la información pública, de transparencia, de participación ciudadana, y así construir entonces las bases o la base legal, quiero decir, para construir una casa, un estado, un municipio que tenga rasgos de abierto. ¿Qué hay que hacer? Mira, lo primero es que esa legislación tiene que desarrollar, y vamos a poner este ejemplo en los municipios. ¿A qué está obligado el alcalde en términos de transparencia, de acceso a la información pública, de ser abierto? ¿Qué se tiene que publicar? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué medio? ¿Qué hay que informarle al ciudadano? Pero los consejos municipales, hablando de los municipios evidentemente, también tienen una responsabilidad muy grande en cuán transparente o no son hoy en día nuestros municipios y nuestros alcaldes. ¿Qué han legislado los consejos municipales para promover que los alcaldes tengan que rendir cuentas, para promover que los alcaldes tengan que escuchar al ciudadano con mecanismos formales y no simplemente por caminar en la calle o por publicar en Twitter algunas? Eso es parte del trabajo que tienen que hacer los consejos municipales y los entes legislativos en todo el país. No hablo solo de los consejos municipales, como siempre lo digo. Pero entonces hay tanto que se puede hacer que sería importantísimo que todo el que nos escuche, sea funcionario público o no, si usted es ciudadano, empiece a pensar, qué bueno sería que yo viviera en un municipio, en mi municipio, funcionara así, que yo supiera esto y otro, para que cuando usted se encuentre algún funcionario público se lo diga. Que diga, mire, hoy que es el día del funcionario público, te tengo una idea para que tu función sea mejor. Y que los funcionarios públicos que nos están escuchando se interesen un poquito por este tema. Y puedan decir, oye, qué interesante sería poder yo como concejal o un amigo que yo tengo que es concejal, llegarle a él y plantearle, mira, y si hacemos esto, y si ustedes hacen una ley como esto. Hay muchas organizaciones en nuestro país que trabajan estos temas. Y se resume todo en que el Poder Legislativo tiene que aprobar leyes que permitan y obliguen a la administración pública en general a ser transparentes, a rendir cuentas, a informar y a ser cada día más abiertos. Porque como siempre lo decimos, el que sea más abierto es lo que mejora nuestra calidad de vida. Sí, ahora fíjate, a mí me parece esto interesante del tema de la legislación, porque sabes que estuve revisando algunos ejemplos de gobierno abierto y legislaciones y ordenanzas en municipio, y encontré en Córdoba, Argentina, una ordenanza de gobierno abierto específicamente
se llama así, pero sí sería interesante conocer y dar esas indicaciones de todo el marco legal que se requiere para lograr encaminar la cosa, ¿no? Y si se hace a través de los parlamentos, empezando por los parlamentos municipales, es mucho lo que se pueda lograr, porque entiendo que la Constitución nos da paso a la participación, ¿cierto? Correcto, así es. Sí. La Constitución nos pone una alfombra roja para desarrollar esa participación bellísima. El tema es que no lo estamos haciendo. Y como siempre decimos, no solo la ley, sino la voluntad del gobernante, que es tan importante. Como solo le comento a la audiencia, vamos a desarrollar este tema de legislaciones abiertas, porque María Alejandra siempre me hace mucho hincapié, esto no es solo una idea mía, es una idea que hay que reconocerle a María Alejandra. Bueno, no solo hablemos de la teoría, veamos qué está pasando en el mundo para podérselo llevar. Exacto, seguramente ya han hecho algo por allí de los cuales nos podemos fijar y, ¿por qué no?, hasta copiar, porque para eso son los datos abiertos, ¿no? Y avanzar en tener mejores gobiernos acá en nuestro país. Muchísimas gracias a Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública, su Twitter o X @JuanEduardo con H intercalada. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.